¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Acá estamos con mi compañera. Queremos grabar el vídeo de esta semana, el estudio de la lección. Entonces le voy a dar la palabra para que ella pueda presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Aiva Alfonso y estamos acá para poder hacer el repaso de la escuela sabática de esta semana. Muy bien. Entonces, nuestro tema de esta semana se trata de la hora de su juicio. Entonces, para empezar nuestro estudio, vamos a hacer una oración para que Dios pueda dirigir todo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor que mora en la altura de los cielos, estamos, Señor, aquí delante de ti. Queremos, Padre, resumir el estudio de esta semana. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, para que podamos, Señor, entender, comprender y llevar en práctica lo aprendido, Señor. Te pido, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mm. Entonces, ahí vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 14:7, para empezar nuestro estudio. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Interesante el versículo porque acá, por ejemplo, al empiezo el versículo 7, yo entendí que decía a gran voz, como que a gran voz yo entiendo que decía con mucha potencia, que es algo urgente, ¿verdad? Teman a Dios y denle gloria. Entonces, teman a Dios, podemos definir también obedecer urgentemente, obedecer la palabra de Dios. Y también porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, sabemos bien que estamos en un periodo de juicio investigador. Entonces también tenemos que tener a Dios, que sabemos que es nuestro Dios, el creador del universo. Entonces es algo urgente para que nosotros podamos estar firmes en su camino. Aida, una palabra sobre este versículo. Y como el título dice, es hora de su juicio, el ángel nos, nos da, nos avisa, digamos, que empezó el juicio, digamos, el juicio eh, de Dios, ¿verdad? Interesante también entender que el juicio, por ejemplo, acá en el mundo, si se hace algún juicio, se define rápido, ¿verdad? Pero este juicio no sabemos el tiempo de cuánto va a terminar. Entonces, es algo que tenemos que cada día luchar, ¿verdad? Por cada uno por nuestra vida. Entonces, también tenemos algunas preguntas. Entonces, dice una pregunta, ¿cuál fue la respuesta de Daniel a la visión de los 2300 días? ¿Y qué le respondió Dios a él? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia para ver las respuestas en Daniel 8:27. Daniel 8:27 dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no lo entendí. Entonces acá vemos que Daniel quedó quebrantado, dice, en otra palabra podemos decir que Daniel quedó preocupado, también podemos decir, ¿verdad? Y hasta le hizo que Daniel quede enfermo porque él no entendía la visión que Dios le dio a él. Pero también dice que quedó espantado de la visión y no lo entendía. Entonces, en ese versículo, por ejemplo, Daniel hasta estaba enfermo, le hizo muy mal, digamos, que tuvo la visión y no entendía de lo que veía. Daniel, en realidad, él
en el capítulo 8 de Daniel, el ángel Gabriel viene y le muestra la visión y eh, le explica su visión, ¿verdad? Pero esa parte de 2300 tarde y mañana, en el capítulo 8 verso 14, eh, Daniel específicamente no entendía y estaba muy preocupado porque él, él estaba, o sea, estaba en la época de Babilonia cuando ellos estaban eh, cautivos, ¿verdad? Eh, ellos, él, por eso estaba preocupado cuando el pueblo de judíos se iba a liberar y esa parte él no llegaba a entender. Pero en Daniel 9 21 y 22 nos revela, dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Él estaba muy preocupado y empezó a orar porque él no entendía la visión. Entonces ahí Gabriel, el ángel Gabriel volvió y ahí Dios le mandó, ¿verdad? Y ahí le va a dar sabiduría y entendimiento acerca de esa visión, donde específicamente Daniel no entendía. Muy bien. Entonces, esa parte, entendemos ya un poco el 2300 días que Dios le respondió a Daniel. Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta, donde dice, ¿de qué acontecimiento y ministerio de Jesús está hablando? Vamos a ver Daniel 9:24 al 27. Dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempo angustioso, después de las 62 semanas. Le quitará la vida al Mesías, y nada le quedará, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre él, a la del templo, uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Entonces la pregunta dice, ¿de qué acontecimiento y ministerio Jesús estaba hablando? ¿Cómo voy a entender esa parte? Ya más o menos. Específicamente, esta es la parte donde Daniel estaba preocupado y el ángel Gabriel le viene y le explica específicamente de su pueblo, ¿verdad? Donde en el verso 24 ya nos dice, 70 semanas es determinada a tu pueblo y a tu santa ciudad. Y ahí el acontecimiento que va a pasar es dentro de esas 70 semanas. eh, Dentro de esas 70 semanas, Jesús va a nacer, va a ser bautizado y va a morir en la cruz, ¿verdad? Porque donde dice que va a hacer cesar
el sacrificio y la ofrenda habla de la muerte de Jesús. Y específicamente estas 70 semanas está dentro de las 2300 tarde y mañana, que proféticamente sabemos que un día profético sería un año, que está en Ezequiel 4:6, donde dice que un día es un año para Dios. Así que a través de eso sabemos que esta profecía es 2300 años, ¿verdad? Y dentro de las 70 semanas serían 490 años. Y específicamente dice cuándo va a comenzar, cuándo comienza las 70 semanas, porque dice que van a ser o sea, van a ser las plazas y las murallas van a ser reedificadas en tiempos angustiosos, donde en Esdras 7, el rey Artajerjes, en 457 a.C., empieza este periodo, donde él decretó eh, para que el pueblo de Israel vuelva a su pueblo, ¿verdad? Y puedan edificar otra vez las murallas y el templo. Muy bien. Ahora la tercera pregunta y la última. Nos hace la pregunta y dice, ¿qué mandó hacer Dios a su pueblo en ese día de juicio? ¿Y qué debería significar eso para nosotros hoy? Vamos a ir a Levíticos 23, 26 al 29. Que dice, el Señor agregó, el 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Tendrán santa asamblea, ayunarán y ofrecerán al Señor ofrenda abrazada al fuego. Ningún trabajo harás en este día, porque es el día de la expiación o del perdón, para reconciliarlos con el Señor su Dios. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros vemos y tenemos que entender que en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo del juicio, tenemos la oportunidad para que nosotros podamos adorar a Dios verdaderamente y también de examinarnos cada uno para que podamos pedir realmente perdón a nuestro Dios y también si estamos lejos de Dios para que podamos, como dice acá, reconciliarnos con el Señor su Dios. Entonces para que cada día podamos estar más cerca de Dios y arrepentirnos verdaderamente de las cosas malas que hacemos. Y como nuestro tema es la hora del juicio, que nosotros realmente estamos en el tiempo de juicio, donde sabemos que Jesús entró en el lugar santísimo en 1844 y nosotros tenemos que vivir en el tiempo en que estamos verdaderamente como en el tiempo de juicio, como los judíos afligían su corazón, buscaban perdón, verdadero arrepentimiento y que nosotros podamos vivir ese momento porque ahora tenemos todavía a Jesús, que es nuestro abogado, que todavía puede interceder por nosotros y puede perdonar todavía nuestros pecados y poder realmente buscar a Dios de todo nuestro corazón y poder arrepentirnos y vivir realmente en el tiempo del juicio como vivían los judíos y los israelitas para ese tiempo. Otra cosa importante también tenemos que entender de que, como dije al principio, que el juicio acá terrenal se define rápido, ¿verdad? Entonces sabemos que el juicio que nosotros estamos en este tiempo en el juicio, sabemos que aún
no ha terminado y tenemos aún la oportunidad de que podamos ser o podamos pedir perdón completamente de nuestros pecados, porque el juicio va a terminar hasta que se termine el tiempo de gracia, hasta que Jesús salga del lugar santísimo. Entonces, amigos, jóvenes, ánimo y para que cada día podamos estudiar la palabra y arrepentirnos de verdad de las cosas malas que hacemos. Entonces, hasta aquí a nuestro estudio de esta semana. Entonces le voy a pedir a Aida que nos pueda despedir con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hacer el repaso de la escuela sabática, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos entregarte a ti verdaderamente, poder arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados y poder realmente vivir en el tiempo de juicio, Señor, según tu voluntad, Señor. Amén. Y acompaña a cada uno de los jóvenes que eh, vayan a ver este video, Señor, y que ellos puedan entender, Señor, en qué tiempo estamos viviendo y que ellos puedan estar tomados de tus manos para que puedan tener fuerza para poder cada día buscarte más a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.